Hola, bienvenidos a Esto es más que literatura. Hoy tenemos un espacio de conversación con Eduard. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, Carlos? Muy bien, vamos a conversar hoy de literatura infantil, de este proceso creativo, de cómo un ingeniero termina escribiendo literatura infantil y el propósito es acercarnos a la literatura infantil y a dimensionar cómo la escritura y la creación literaria transforma una vida. En eso quedamos. Muy bien. Bien, bienvenidos. Estabas hablando de cómo un ingeniero termina escribiendo literatura infantil y fue particular porque en la universidad, cuando entré en ingeniería, yo soy ingeniero de sistemas, en el primer semestre nos dieron una clase de español y nos pusieron a investigar un poeta. A mí me tocó Gustavo Adolfo Bécquer. Becker. Entonces nos tocaba hablar de él, hacer una exposición y además escribir, intentar hacer poesía también. Ok. Yo recuerdo que renegué mucho de ese tema porque muchos de mis compañeros que entraron en ese momento los eximieron de español, ¿Y por qué? porque veníamos de pueblo, éramos bachilleres de pueblo, entrábamos con la beca Andrés Bello, pues como el paso a la universidad nos lo permitía el Andrés Bello. Y algunos de mis compañeros los eximían de materias, y español era una. Ajá. Y a mí no me tocó verla. Sí. Entonces yo al comienzo renegaba porque pensaba que eso nada tenía que ver con ingeniería y veía cómo la vida volteó el asunto. Empecé a escribir como ejercicio de clase poemas que mandaba la profesora y terminé haciendo en los pasillos de la facultad los poemas para mis compañeros, para mis compañeras. Yo tengo una amiga que dice que el primer recuerdo que tiene mío es verme en una silla de la facultad escribiendo con una compañera que se llama Rubí, que también escribía. Muy bonito, recuerdo, muy bonito. Esa es como la imagen que ella dice que tiene de mí. Y empecé a hacer poesía pues de esa cortavenas, uno todavía Ujú. muy joven, empezando a vivir y esas cosas del amor. Cuando uno en esa época confunde un poco que la poesía es ante todo romántica, de pronto en algún Sí, momento no, pensaba claro. uno. Y empecé con Becker, que Becker también es el mismo estilo, pues de todo triste, amoroso, amor imposible. Entonces yo arranqué como por ahí y empecé a hacer cosas. Y escribía mucho, tengo varios cuadernos que enseguida podemos mirar hechos a mano de todos los poemas que escribía en la facultad o que me iba para Tronquitos, que era una parte también de la Universidad de Antioquia. Sí. Me tomaba, recuerdo mucho, un té en leche y me sentaba a escribir ahí viendo pasar gente. Hasta que un día salió un concurso, en un concurso en una página que se llamaba La Agenda de Elena. En la Agenda de Elena sacaron un concurso de cuentos. Ujú. Y yo tenía un poema, perdón, que tenía historia. Sí. Era una camisa que se enamoraba de un blue jean. Yo transformé ese poema, lo transformé en un cuento y lo mandé. Fue muy particular porque ahí dieron puestos hasta el final, ahí me tocó el puesto 27. Pero Dieron, o sea, premiaron hasta el 27. daban números, el puesto que quedaba uno. Yo no me olvida, quedé puesto 27. ¿Y qué Y, sentiste? y, decían, y decían la observación que dijeron los demás cuentos no quedaron porque les faltaba poesía. ¿Y Y el yo, tuyo? mira, el mío no venía pues de un poema, ¿qué pasó? Pero me gustó el ejercicio, Ajá. porque ya no era un asunto íntimo así de amor imposible, sino que era una historia con personajes de ficción. Entonces eso me dio libertad para escribir, porque podía ser cualquier cosa. Si un blue jean se enamora de una camisa, igual podía pasar cualquier cosa. Fue mi primer cuento, digamos, lo que yo llamo oficial. Se llamaba Ah. Historia de Blue Jean. Entonces, antes de llegar a la universidad no habías escrito, no te habías propuesto, no habías pensado que ibas a ser escritor. Yo en el colegio, yo decía inicialmente que iba a ser profesor y de español, muy particular, porque cuando mi profesora de español se enfermaba o estaba de vacaciones, yo la cubría. Era un ñoño en español y me ganaba esos concursos de ortografía y todo. Y yo pensé que iba a ser profesor de español, Ajá. pero luego analizando como un poquito la vida, dije que me podría convenir más ser ingeniero. Y ingeniería de sistemas era como el boom en ese momento, como lo de moda. Y yo, vaga, le metámonos. Recuerdo que mi primera opción fue sistemas, la segunda fue industrial, también en ingeniería. Y pasé a sistemas. Finalmente me parece que estuvo bien las cosas como se dieron. Tenía, digamos, cierto amor por leer
A mí mi mamá me enseñó a leer antes de entrar a la escuela. Era un niño que se mantenía en la biblioteca. Leía mucho Tintín, que Tintín volvió a mí en uno de esos cursos de literatura que hice hace poco, pero fue de los primeros libros que leía, me gustaba. Sí, me encantaba Tintín. De hecho, aprendí hace poco que era Tantan. Pero ¿Sí? bueno, toda la vida La leí pronunciación es... Tantan, porque Sí. él es belga, ya habla en francés. Ajá. Y me encantaban los libros ilustrados, me metían a leer y prestaba, me encantaba mucho leer, o sea, era un aficionado de eso y en mi casa era el que tenía más como esa inclinación a ese tipo de cosas con mi mamá, que era como mi gran formadora, pues digámoslo de ese modo. Pero no pensé que eso iba a ser al final del tiempo como algo que tan presente en todo lo que hago. Y empecé a escribir mucho, escribía mucho, muchos cuentos hasta que llegó un momento en que tenía tantos que le dije a un amigo que me ayudara. Un amigo que siempre estaba ahí, el Kim Muñoz, que me ha ayudado siempre con las ilustraciones de todos mis libros. Él es diseñador gráfico, le dije, ¿me ayudas a sacar un libro? Tengo muchos ya que me pesan. ¿Hace cuánto? Ese sería el primer libro. El primer libro fue hace unos 12 años, o creo, más. Ok. Hace por ahí 15 años. Le saquemos este libro, tengo todo esto acá. Él dijo, listo, yo te hago la ilustración, hacemos la portada y la diagramación y armamos un libro. Y esos cuentos primeros no estaban tan marcados por la fantasía como esa historia de Blue Jean, sino que empecé como a darme cuenta que también podía meter cositas mías un poco biográficas en las otras historias. Entonces, esos primeros cuentos tienen mucha información personal ahí camuflada. ¿Cómo se llama ese primer libro? Se llama Cuentos de Maquiel. Cuentos de Maquiel. Sí, yo quería un nombre como específico, entonces me fui a la biblioteca también en la universidad y empecé a investigar sobre nombres y encontré que Malaquías era un mensajero y la terminación él era de ángel. Entonces era, porque yo siempre he dicho, yo creo que todavía lo digo mucho, de que las historias no son mías, sino como que alguien me las susurra. Entonces, en ese entonces yo decía que era que tenía un ángel de la escritura que él se me hacía al lado y escribía. De hecho, la portada del libro es un ángel con corbata, porque yo trabajaba ya cuando saqué ese libro. Entonces era un ingeniero, pues como el símbolo del ingeniero y escribiendo. Esa era como la idea, de que estaba ahí como otra persona. Es tanto que mi nombre en el libro aparece en minúsculas. ¿Y por qué? Cuentos de Maquiel y Eduard Pereira en minúscula, porque yo decía que no era propiamente yo, sino que digamos que era como una especie de alter ego. Que te lo susurra. Ajá, y hubo mucho tiempo que la gente me decía Maquiel con ese libro, ya eso se olvidó. Ya nadie recuerda mucho eso, pero sí hubo un tiempo que me decían así Maquiel. Porque era como mi otra manera, era como Edward está por este lado como ingeniero y Maquiel está de este lado como escritor, porque eran como dos cosas muy distintas. Aprovechemos entonces, ya que mencionas ingeniero y escritor, ¿cómo distribuyes tu tiempo para escribir? Sí, hay muchas maneras de hacerlo. Yo me meto a muchos talleres. Escribo mucho, escribo regularmente, pero en los talleres me motivan mucho a escribir. Y a veces soy hasta muy competitivo porque quiero que salga primero para que el profe me lea y me corrija. Entonces soy de los ñoños que hace el cuento de primero y levanta la mano así como Hermione de Harry Potter porque, no sé, es un afán como de... Es que yo a veces siento que me faltó meterme más y lo tomé un poco grande. Entonces yo creo que quiero que me corrijan y que me enseñen y que me digan cómo y, ¿cierto? Me gusta. En ese sentido, uno puede tener muchos defectos y yo podría ser orgulloso en muchas cosas, pero en lo que escribo soy diferente porque siempre estoy muy dispuesto a que me digan qué mejorar. ¿Temeroso o estás abierto siempre a aprender? Estoy abierto a aprender. Ah, perfecto. Sí, porque hay que arriesgarse, o sea, para escribir también, a veces nosotros nos han quitado nos han confundido ego con egolatría. Y el ego de alguna manera es esa forma de poder creernos en nosotros, de valorar lo que nosotros hacemos, que no es la egolatría, que no es plantearle a todo el mundo y estar como que si estoy sobre los demás, que yo soy mejor que otro, no. Sino que el ego en este caso lo necesitamos para escribir, porque también es creer en lo que hacemos. Es confiar en lo que uno hace. Exacto. O sea, ese punto perfecto en el que este texto me quedó bien, podría ser mejor, pero necesito escribir otros textos.
Finalmente me enloquecí a escribir y escribía y escribía y escribía, escribía montones y ya se me llenó otra carpeta del computador y tenía, no sé, como 200 cuentos ya y quería otro libro, que otro libro y volví a saqué con mi amigo otra vez, él, que reunámonos, ve, tengo esto, quiero otro libro. Segundo libro. Segundo libro. Un segundo libro que fue como el primero más emotivo y el segundo como más generoso, porque yo quería que todo lo que yo hacía la gente lo leyera. Entonces es un libro muy gordo. Es un libro muy gordo y también muy personal. De hecho, se llama Mientras crecía y otros cuentos que parecen reales. Y Mientras crecía es una carta donde yo le hablo a un amigo y le cuento mi infancia en el pueblo, cómo fue todo ese Qué crecimiento. bonito. Un asunto así como, ese sí era mucho más personal. Y en lo otro también estaba lo personal. ¿Qué pasó en ese libro y en el otro? Sin darme cuenta, lo infantil se fue metiendo. No tanto lo infantil, sino lo fantástico. Ah, ok. No podemos Entonces, confundir sí, literatura sí, infantil con literatura exacto. fantástica. Con lo fantástico porque entonces empezaban a aparecer dragones, empezaban a aparecer seres imaginarios, empezó a colarse los cuentos clásicos. Y empecé a hacer versiones de Caperucita Roja, que tengo como 20 o más. Empecé de Pinocho, versión de Alicia, versión de... No, de todo, de Blancanieves, de todos los cuentos clásicos, de los Grimm, de Perrault, todos esos cuentos, empecé a hacer mis propias versiones que se fueron colando entre libro y libro. Eso me fue marcando como una tendencia, porque a eso me gustaba más. Bien. Poderme poner como el asunto mágico, que es donde yo creo que lo infantil me fue como buscando. Desde la fantasía, porque un blue jean se enamoré de una camisa, no es infantil, pero sí es fantástico. A que aparezca Blancanieves con una historia distinta que contarse. Justo antes de ampliar este tema de la literatura infantil, porque creo que ahí podemos comenzar a dialogar, por ejemplo, me hiciste pensar en Andersen, en Hans Christian Andersen. Cerremos un poco escribiste mucho, pero entonces tú tienes un horario laboral y asistes a talleres que te permiten una facilidad pues, de estar en contacto para hablar con otros de lo que uno escribe. Ahorita más adelante hablamos un poco de eso, de qué papel cumplen los talleres de escritura en la formación de un escritor, porque hay mucha gente que dice que no sirve. Y entonces, ¿cómo te organizas? Es decir, tú cumples tu horario laboral o mientras que escribes los fines de semana, escribes en la noche, escribes por la mañana. Yo escribo en muchas partes y de muchas maneras y tomo notas de voz en mi celular o pongo un texto o guardo una imagen de Instagram que me gusta y digo esto tiene potencial para una historia y le escribo en diferentes momentos. De hecho hablaste de lo de la oficina y un día yo estaba con un lío complejo de resolver en mi trabajo y fui al baño y me lavé la cara y se me notaba el estrés de lo que no resolvía. Y me encontré a un jefe, a un señor lo más de chévere. No era un jefe mío directo, pero sí era alguien de mi área con una actitud muy buena con la vida. O sea, el hombre era simpático, muerto de la risa, saludaba a todo el mundo, pues era genial el hombre. Y me dijo que qué me pasaba. Yo le dije, no, estoy preocupado porque una cosa no me da. Entonces me dice, tenés que desconectar eso de lo otro. Entonces, ¿cómo así? Es que yo me meto y hago y juego. Saco 10 minutos y juego, me meto un videojuego y mi cerebro se saca de eso, se descoloca y cuando cierro el juego y vuelvo a lo otro, me da. ¿Usted qué hace? Me dice. Y yo escribo, bueno, entonces escriba. Se vaya, es que haga lo que le gusta, lo que a usted lo desconecta. Entonces me salgo de todos los números, que es lo que veo todo el tiempo, escribo algo, 10 minutos, porque mis cuentos son de una página, 2 páginas, son muy breves. Entonces en 10, 15 minutos lo hago, vuelvo y resuelvo. Y me ha funcionado porque a veces uno se queda como en un círculo que no le da una cosa y al salirse, desconectarse completamente del tema y volver, uno ya ve un problema que tenía 3 días sin resolver. Después de que hice lo que él me dijo, fui, escribí, volví al tema y lo resolví en media hora y llevaba 3 días peleándole a lo mismo. Es bueno ver que para mi equilibrio personal es importante que yo a veces esté trabajando, haciendo esas cosas que requieren mucha concentración, tomarme 10 minutos, es como un break que alguien puede hacer y tomarse un café, o que alguien puede ir a conversar con los amigos, o que puede robarse 10 minutos para ver algo de un partido de fútbol. Yo lo hago para escribir y eso a mí me equilibra en lo que hago en lo demás. Qué bien. Entonces escribo ahí, pues que me preguntaste sobre el trabajo. Escribo en los talleres,
que asisto por las noches, normalmente, fines de semana, sábados, a veces domingos. Pandemia fue una locura porque ese país 50 talleres de todas las horas, todo el día, seminarios, lo que sea. Ahorita hablamos de eso. Sí. Y hablemos de los talleres como tal cuando arranqué. Había publicado 2 libros sin pasar por un taller, ingeniero, no más. Formación mía académica, pues únicamente Escritura intuitiva, desde totalmente. tus gustos e intereses. Y como estaba avalado por todos mis compañeros ingenieros del trabajo, todo eso, yo me sentía como en Factor X, que la mamá le dice que uno canta muy lindo y que es perfecto, ¿cierto? Yo sentía que era bueno. ¿Y estos libros pasaron por alguna corrección? Nada. Un amigo me ayudó, una amiga me ayudó a revisar. Pero sí tuvieron corrección. O sea, no tuvieron la corrección de un editor especializado. No, ni siquiera oficialmente alguien de literatura o de nada. Es una amiga que era profesora de un colegio me ayudó. Y otro amigo que era traductor empezó con el otro libro tampoco, pero no siguió, me tocó terminarlo solo. O sea, prácticamente me tocó muy solo la parte de edición. Bueno, yo digo que escribo un cuento en 10 minutos, pero la corrección sí quita mucho tiempo. Eso sí no lo puedo hacer en el trabajo. Eso es imposible porque yo tengo que hacer de eso completamente concentrado, que no me llame nadie, que no pueda parar, que yo pueda escuchar. Eso sí lo aprendí también en que yo pongo al que el computador me lea en voz alta y así trata de que las cosas tomen forma. Eso lo tomaba más de costumbre y mucho más ahora. Es clave, bueno, la corrección es clave en realidad. A veces... Para mí es clave, pero no lo sabía en ese momento. Entonces estaba inocente y me dice una amiga, vos, ¿por qué no vas a un taller de literatura en la universidad? ¿Cuál empezaste? ¿Cuál fue tu primer taller? Y me fui con Luis Fernando Macías en la Universidad de Antioquia, allá en la Barranquilla. Es uno de los talleres más tradicionales en Medellín, el taller de la Universidad de Antioquia. Bueno, me fui con un cuento no publicado y lo leí. Y el cuento le dieron varilla, o sea, le fue pero mal y mal a mí con eso. ¿Y cómo te sentiste? No, me sentí súper mal y me sentí, Dios mío, ¿yo qué hice? Hay 2 libros para ir rodando en las cajas de todo el mundo, ¿yo qué estoy haciendo? Y me dieron duro. Me dieron duro porque hasta el título tenía, no me acuerdo, como un adverbio. Y los adverbios se volvieron pecado en muchos talleres. Ya para mí no me duelen los adverbios y los uso, pero esos terminados en mente. Sí, a mí no me gustan. Entonces eso a mucha gente no le gusta, pero yo sé que de vez en cuando sí pueden meterse. Y ese tenía el título que no me acuerdo en este momento, así con un adverbio de esos terminados en mente. Empezando por el título me dieron varilla y muchas otras cosas. Y yo, ay, Dios mío. Y me frustré mucho y no volví. O sea, fui a la segunda clase y volví a leerlo de terco, como te digo, me gusta que me lean, entonces yo levanté la mano, listo, si me van a decir que no, ¿por qué? Yo, que no, que sí. Esto, que no, que esto, que no. Y salí muy frustrado y dejé de asistir al taller. Y yo dije, bueno, no. Sinceramente, esto no es lo mío, yo no debería, yo soy muy atrevido a ponerme a escribir, siendo que no tengo esa formación y paré de escribir, me corté tan de tajo. Ah, ok, cuando dijiste esto no es lo mío, es la escritura, claro. No el taller. La escritura. Ok. Corté de tajo porque yo dije, no, yo lo estoy haciendo, estoy metiendo la pata, estoy haciendo cosas sin preparación, no tengo formación, yo no estudié literatura, yo no estudié ni español, pues lo que yo leo de los libros que me gustan, de las películas que me gustan, de las series animadas que me gustan, ¿cierto? Pero yo tenía otra cosa en la cabeza y yo dejé de escribir, me corté de una de tajo, no más. O sea, en ese momento tú asumiste que dejabas de disfrutarlo porque ya te estaban exigiendo un nivel o un tipo de forma de hacer, de proceder que te sacaba de eso de hacerlo por placer. Claro, entonces ya no era por placer, yo sentía que tenía que tener un compromiso y cuando empecé a asumirlo, al asistir a los talleres y ver que no estaba dando la talla, me fui con el rabo entre las patas y dije, yo no quiero más esto, dejé de escribir tanto tiempo y la cosa se quedó así. Bueno, me perdoné. ¿Cuánto tiempo tardaste para perdonar? Como 6 meses sin escribir nada. Me perdoné y dije, ¿qué importa? Esto lo hago porque me gusta. Finalmente, pues no tiene que publicarse, ya tengo que pensarlo más de otra manera, esto no va tan a la ligera. Pero sigamos escribiendo porque es lo que me gusta. Entonces seguí escribiendo, escribía. Y me dice un tiempo después, no sé, quizá 2 años después, me dice otra amiga, ¿vos por qué no vas a asistir a un taller de literatura que están dando en el Paraninfo? Ya había ido a la de Antioquia, chuleado, vamos al Paraninfo, normal. 2 años habían pasado, cuando llegué a la clase,
estaba ahí Luis Fernando Macías. Otra vez. Y yo, este señor que se va a acordar de mí, yo no estoy sino como 3 clases. Normal, llegué, me senté, todo el mundo se presentó con todos sus lujos, yo soy escritor, he publicado tantas cosas, yo soy no sé qué, yo soy periodista, tan. Y yo, no, yo soy Eduardo Pereira, soy ingeniero de sistemas y trabajo en una empresa de telecomunicaciones. ¿Cómo te miraron? Me miraste así como, ¿cómo te miraron? ¿Cómo me miró Macías? Eduardo, bienvenido, qué bueno que estás acá, que volviste, que no te quedaste con la rabia que tenías en la clase pasada, que no sé cuántas. Eduardo ha publicado 2 libros, muchachos, debe estar trabajando en el tercero. Yo, tierra trágame, ya no puedo hacer nada. Y seguí yendo. La misma dinámica, levante la mano, lea su cuento. Y me pasaba una cosa muy particular que decían, no entiendo, los compañeros, no entiendo. Más me frustraba, volvía, lo reescribía, lo llevaba a los 8 días, no entiendo, la gente no me entendía, pero ¿cómo no entienden un cuento de una página? A mí me costaba. El escribir corto es muy difícil. Volví a escribir, volví a hacer, volví y le hacía. Y Macías ahí con el ojo atento, pendiente, y cada que podía me volvía a meter el dedo en la llaga, que yo había salido huyendo, que no sé qué. Entonces el asunto dijo, yo de aquí no me voy, pues porque tengo que madurar también y tengo que entender que no todo lo que yo hago le gusta a la gente. Eso es claro. Que tengo que aprender. O sea, no me puedo ir de aquí llorando con el rabo entre las patas, no me puedo renunciar a esto y seguí. Y esta es la hora que llevo como 8 años asistiendo de vez en cuando al taller. Este semestre volví. Y me propuse, bueno, yo voy a hacer las cosas bien, voy a trabajarle muy duro a esto y yo sé que algún día este profesor me va a hacer el prólogo de un libro. Se me volvió como una meta. Y durante el taller escribí mucho y finalmente logré sacar un libro que se llamó Entre los dedos, que él hizo el prólogo. Qué maravilla. Pero me costó mucho. Te voy a invitar entonces a que reflexionemos de un punto que a mí me parece muy importante frente a mostrar lo que uno escribe. O sea, cuando uno escribe, uno tiene una intención, que tal vez esa intención no la identifican algunas personas cuando lo leen. Entonces hay que diferenciar. Cada quien tiene el derecho de escribir sobre lo que quiera, pero cuando ya ese texto lo vas a dar para que otro lo lea, en algunos casos sí hay que pensar en la necesidad de retomar las correcciones, de revisar, de que otra persona te ayude a pulirlo, porque usted no tiene que escribir como el otro quiere que escriba. O sea, tú puedes escribir desde tu estilo. Inclusive historias en la literatura hay muchas de autores que fueron rechazados, que sus libros fueron muy rechazados, de diferentes editoriales, que escribía mal, y al final ese libro terminan siendo libros canonizados hoy en día, que están en el canon de la literatura. Entonces, ese equilibrio entre escribir porque me gusta escribir, sobre lo que quiero escribir, en la forma en cómo quiero escribir, donde encontrar el punto donde, bueno, voy a ceder, tengo que corregir porque otras personas me van a leer, pero también donde me quedo aquí, no lo voy a mover más porque este es mi estilo, esto es lo que yo quiero contar, porque a veces, y yo le digo siempre a las personas que asisten a los talleres, a veces lo que te dicen los demás es, yo lo hubiera hecho de esta forma, yo hubiera escrito así, ¿qué tal si haces esto? Todas las sugerencias pueden servir, todas, pero al final la persona que está escribiendo el texto es uno como escritor. La responsabilidad de uno, y el texto tiene que hablar también por uno. Entonces uno puede negarse a aceptar el cambio, o sea, no lo voy a cambiar. Eso puede ser también causa de que te rechacen de una editorial o que una persona te lea y diga, no me gusta esta persona como escribe, pero dijiste algo clave, cuando escribe no le va a gustar a todo el mundo. Y los lectores, si nos valoramos como lectores, no como escritores, sino que nos pensamos todo el tiempo como lectores, a nosotros no nos gusta todo lo que está publicado. Uno elige cierto tipo de gustos de lectura que tenemos, géneros, autores, y hay otros que no nos gustan. Y podemos entrar en discusión con amigos cercanos, con otros lectores, que les encanta ese autor que a mí no me gusta, esa autora que a mí no me gusta. Entonces, tener ese equilibrio entre, no es necesario gustarle a todo el mundo, pero sí escribir bien. Y en este proceso de los talleres de escritura, ¿qué has entendido por eso de escribir bien? Bueno, los talleres aprende de lo que uno hace, aprende de lo que los otros hacen. Ajá. Lo que uno debería hacer y lo que uno no debería hacer
con lo de uno y con lo de otros. Aprende a opinar sobre lo que el otro escribe y aprende a escuchar cuando hablan de uno. Yo al principio era muy reactivo, entonces me decían y yo de una vez contestaba. Eso fue un ejercicio que me costó mucho. Yo sufría mucho porque yo salía de ese taller con las lágrimas en los ojos y decía, ay, otra vez esto, no puede ser. Y empecé a trabajarle a eso, aprender a escuchar. Eso es clave. Eso fue muy difícil porque yo ya hablaste del ego, puede ser que estaba un poquito marcado por esos 2 libros que tenía, me creía que ya sabía mucho y no sabía nada. Y empecé a darme duro, pero no me quedé en la queja y no me quedé en el llanto, sino que yo trabajaba sobre lo que me decían y trabajaba sobre lo que me decían. Es que el punto no está en que uno sepa o no sepa, porque es que vos puedes saber mucho y hiciste un texto muy bueno, y el otro, con tu mismo conocimiento, no te quedó bien. Exacto. Entonces a veces es escuchar, eso es lo que dijiste, escuchar es clave. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos, en ese proceso de darnos la oportunidad, yo le digo siempre cuando estamos socializando en los talleres, venga, no defienda el texto, escuche lo que los demás te van a decir, tome notas, como les acabo de decir hace un momento, o sea, puede que no haga las correcciones que la persona te hizo, porque no, la persona entendió un texto diferente al que vos querías escribir. Si usted está atento y escucha y toma notas de lo que te están corrigiendo, en ese proceso vas a identificar cómo podrías mejorarlo. O a veces es entender, este texto me gusta así como está, las sugerencias y correcciones las voy a aplicar para mi siguiente texto. Para el siguiente que voy a escribir voy a buscar no cometer los errores o no llevar a las situaciones que ya hice en este, que la gente me criticó. Porque a veces nos podemos quedar corrigiendo un texto mucho tiempo y tampoco. No. Uno tiene que renunciar en un momento, no se queda ahí para siempre, no se la pasa de un cuento. Exacto. ¿Qué descubrí yo también en el taller? Que la gente empezó a identificarme un estilo que yo no sabía que tenía. ¿Y cuál es ese estilo? Y era cuentos más dulces y cuentos, ya cuando empezaron a tomar forma los animales a hablar, las cosas a hablar, entonces decían, ay, yo quiero que Eduardo le haga un cuento de animalitos. Y yo, y cuando lo leía y siempre me dejaban al final y la gente, yo ya no decía nada, sino que era un silencio y de pronto sentía suspiritos. Y yo, este es el estilo. Esto es, porque me gusta y si es consecuente con mi manera de ser, que busca la ternura, que soy dulce, que me gusta hacer reír a la gente, ¿cierto? Que doy esperanza. Empecé a ver que esos cuentos que yo hacía, que eran muy parecidos a mi manera de ser, eran los que a la gente más los llenaba y le gustaba. De ahí salió ese libro Entre los dedos que tiene un componente como más ligero. Ya no tenían esa necesidad de los libros anteriores de desahogar mis cosas, de meter mis propias historias, sino que ya me podía ir tranquilamente por la fantasía sin preocuparme por lo que yo quería decir a alguien que no lo pude decir y que tal vez lo lean este cuento. Sino, esto pasa, es una historia y empezó a tomar más libertad. Y esos cuentos se fueron poniendo más infantiles, que es donde vamos llegando. O sea, puede ser que arrancó con fantasía, luego empezar a contar cosas, digamos, un tanto de historias reales que se metían con cosas inventadas, hasta llegar a historias que eran ya dulces, ya que podían llegar a más gente. Ya el libro empezó a abrirse como la posibilidad de que era más familiar, lo puedo poner de esta manera ahora, no lo había visto así, que lo puede leer más personas. Y los padres, los amigos, compraron ese libro para sus hijos. Y yo empecé a ver que había muchas historias ahí que podían tranquilamente leérsele a un niño. Y era como lo que yo quería, pues yo no busqué ser escritor de literatura infantil, pero sí buscaba algo que me diera serenidad, tranquilidad como en lo que hacía, y eso a mí me lo permite eso. ¿Cuál es tu concepción o definición de literatura infantil para ti? Lo que pasa es que literatura infantil es muy difícil de definir, es como lo que pueden también leer los niños, es lo que yo siempre digo con mis cuentos, sí, que tiene un lenguaje que para ellos es claro, pero no minimizado. Uno tiene que decir que la casita, que la camita, que eso, o sea, sino que es un cuento que ellos entiendan el lenguaje, que sea alguna palabra que no les cuesta, les dé el ejercicio de buscarla. Me pasó con un cuento que se llama Alféizar y lo puse intencionalmente porque yo quería que el niño fuera a buscar esa palabra.
pues, le pareciera como una cosa de investigación. Yo cuando era niño, lo que yo primero leí, pues casi que puede ser que el pequeño Larousse. Entonces, mi mamá hacía muchos crucigramas y yo estaba al lado leyendo el Larousse y buscaba Zeus, el papá de este, el hijo de este, y me iba saltando de definición en definición. Y eso me gustaba, como esa aventura de encontrar una palabra que iba con la otra. Tenemos que contextualizar qué era el pequeño Larousse. Bueno, mi mamá hacía crucigramas toda la vida, la recuerdo haciendo crucigramas. Ajá. Y se pegaba el diccionario, el pequeño Larousse ilustrado, era su Biblia para los crucigramas. Y a mí me encantaba porque uno encontraba la palabra, encontraba la imagen, y el libro estaba partido como en las definiciones generales y las definiciones como históricas o de personajes. Entonces, uno leía, a mí me gustaba mucho la mitología griega, de hecho siempre me ha gustado como las cosas con poderes, y luego se transformó en Superman, que sería como el héroe mío ya de adulto, pero de niño me gustaba todo lo que tenía que ver con mitología griega, entonces que Zeus, que Apolo, que Hera, y entonces eso para mí me parecía como maravilloso. Entonces la definición de un personaje me llevaba a la otra, esposo de fulanita, entonces buscaba esta es la mamá de este, y empezaba a armar eso, y de pronto dan una película en ese entonces que llamaba Furia de Titanes, que la de los 90. Sí. Y se juntaron todos esos personajes, que Perseo, que entonces yo era encantado viendo eso, porque para mí era como que todas esas cosas que salieron del diccionario tomaban forma y eran parientes. Que después, como te digo, se convirtieron ya en los superhéroes para mí de ahora, de Superman, de Batman, todo eso, pero esos héroes originales eran los de la mitología griega, me encantaba eso. Y de ahí yo creo que aprendió también, pues se me pegó como el amor por lo fantástico, porque yo siempre quería tener poderes. Yo además era un niño flaquito, debilucho, y yo quería así como que de la nada la magia moviera cosas, y que tener telequinesis y tener fuerza maravillosa de la nada. Entonces, Siempre has sido sensible a la imaginación. Siempre he sido sensible a eso, me ha gustado, y yo creo que por eso escribo de eso, porque es que como que me meto a mi mundo, a un mundo así como muy fantástico, como que mueve todas esas cosas y que no puede ser cualquier cosa. Entonces es lo que me gusta mucho de la literatura. Y me dijiste lo infantil, literatura infantil. Yo creo que la literatura infantil es ese espacio donde uno puede viajar en la imaginación, con un lenguaje que puede ser simple, tranquilo y que cualquiera puede leer. Dependiendo de la edad que uno tenga, le pone la capa que necesita ponerle, ¿cierto? Es lo que yo quiero encontrar ahí. La historia como tal plana que la puede leer un niño solamente con lo que le pasa al personaje, o lo que lee un adulto que hay detrás de el subtexto que hay en el asunto. Esto puede referirse a tal cosa, o esto es una metáfora de la vida, ¿cierto? Yo no lo hago con intención de nada, yo escribo con libertad, tranquilamente, y me ha sorprendido porque a veces personas leen lo que yo hago y me dicen, esto me trajo tal cosa, pensé en tal cosa, en tal otra, y yo, qué chévere, porque yo escribo tranquilo, es un disfrute y lo hago sin pretensiones, yo no para vivir de eso, para mí es el equilibrio como tal, y eso hace que todo gire como en torno a eso, que compre libros de eso, que compre muñecos, que mi biblioteca se transforme. Tienes una muy buena biblioteca. Y ahora hablamos de la biblioteca también. ¿Cuándo llegaste a autorreconocerte como escritor? Eso fue un asunto más bien reciente. Yo no me atreví. Sí, hemos llegado al tercer libro. Ya vamos en 3 libros. Sí. Pero todavía no me sentía escritor ahí. Porque después de los talleres llegó como la responsabilidad de qué estoy haciendo, de cómo lo estoy haciendo, hasta dónde llego, y debo formarme un poquito, debo saber tener más claridad en el discurso, ¿cierto? Empezaron a aparecer otras cosas que me las daban los talleres, que me las daban las presentaciones de libros. Yo recuerdo que cuando empecé con Macías, él decía, cada tanto hay la presentación de libro, y no me gustaba. ¿Cómo que las presentaciones de libros? Presentaban un libro, un autor, digamos, en palabras rodantes, o un compañero. Okay. O sea, asistías al evento de la presentación de un libro y ahí captabas eso. Algo Yo primero no decía que
la formación debería ser más académica y que debería estar solamente en el salón de clase, pero luego entendí que también eso es formación, de ver uno cómo se mueve, cómo se desenvuelve, qué debe saber, y yo decía, no, yo tengo que tener más palabras para pararme al frente y decir cosas, eso no me las va a dar solamente esto, tengo que estudiar un poquito más, y empecé a hacer otros talleres en otras partes, me metí a uno de Confama, muy interesante porque ahí me cuestionaba mucho el profesor que yo solo escribiera cosas dulces, él quería que yo tratara con otras cosas y explorara otros temas y me saliera según él de mi zona de confort. O sea, eran cosas interesantes, pero todavía no era como la voz mía. Ajá. El tema de llamarme escritor empezó a salir después, ya cuando empezaban a invitarme a escuelas, ver la admiración de los niños por eso, cuando empecé a hacerme más hacia lo infantil. Yo cuando vamos ya para el cuarto libro, Ajá. que sería entonces Benilda, pues que fue un premio de la alcaldía, y ¿Cómo que un decían, premio de la alcaldía? ese libro es el resultado de una beca Ok. que decía libro de literatura infantil con modalidad afro. Entonces yo ya estaba muy empapado con la literatura infantil de libros que compraba o que leía, porque me gusta mucho leer eso, y dije, bueno, entonces vámonos a hacer un libro álbum, de alguna manera, hablé con el cómplice de toda la vida, el ilustrador, le dije, hagamos este libro, hice un libro que ya se llamaba, que ya decía, este libro es infantil. Entre los dedos es un libro muy ligero, que puede decirse infantil, pero todavía tiene un poquito de cosas más grandes, pero este sí era ya pensado directamente en un público para niños y todo lo que tenía que ver con la beca. Presentamos el libro, la propuesta, quedamos de ganadores y eso fue una cosa muy asombrosa porque arrastró muchas personas. Ese libro a mí me conectó directamente con lo que sí era ser escritor, digámoslo así, más por lo que yo pensara como de lo que yo hacía, era como el reconocimiento de la gente como tal, de que era el escritor, de que hacía tal cosa. Yo dije, sí, yo creo que será que ya después de 5 libros no me puedo llamar escritor. El reconocimiento externo fue clave. Sí, sí. Y empecé también a decir, ¿será que después de 5 libros yo no me puedo llamar escritor? Pero ¿cuál es el quinto? Benilda fue el cuarto. Benilda fue el... Sí, Benilda fue el cuarto. ¿Y cuál es el quinto entonces? Aprovechemos. El quinto, Estamos Juntos, un libro de Janet que sacó Sí. en Hilo de Plata, que se llama Líneas Cruzadas. Cruzadas. Yo lo llamo como mi quinto libro porque es que él es una bolsita con 20 libros y cada uno de nosotros tiene un librito. Yo antes no le daba, yo decía que eso era parte de una antología y yo no le daba el título de como libro mío, pero después vi que sí, porque es que es un libro independiente, tú lo puedes llevar, este es mi libro y además está hecho muy lindo, con la lamparita que está allá en el comedor, que está como parte de la ilustración, y ahí también Janet me dio, al poner la ilustración de la lamparita de Cherezade, que meter el toque como de Las Mil y una Noche, me dio también como la puerta a decirme, sí, escribes cuentos infantiles o escribes cuentos de fantasía, ¿cierto? Que están muy amarrados con eso. Y yo, entonces empezó a hacerse el enlace con Las Mil y una Noche. Yo, entonces yo también soy un contador de cuentos como Cherezade. Entonces yo también tengo que ver con eso. Y para mí eso fue muy importante. Esa ilustración que ella buscó y la puso en mi libro, para mí fue clave en ya empezar a llamarme también como escritor, porque yo decía, también cuento historias y he contado ya muchas. Yo creo que ya me puedo ganar eso. Ya estaban muchos talleres. Y apareció un taller en Chile, que decía Taller de Literatura Infantil, Curso de Literatura Infantil y Juvenil de Manuel Peña. Okay. Apareció. En Facebook apareció yo debería hacer esto, porque esto es lo que me gusta. Vámonos a estudiar literatura infantil, que debo aprender eso. Y era presencial en Chile. Presencial. Eran 8 clases, 2 por semana, eso era 2 meses. Y te fuiste para Chile. Y entonces le dije a mi jefe, María, ¿vos qué decís? Mirá, es que me gusta mucho esto, hágale, pues saquen la licencia no remunerada, vacaciones, tan, y se va. Y yo, no. Entonces me cuestioné, yo dije, no, yo no me puedo ir, abandonar al ingeniero, que es el que me sostiene, irme por allá de chévere, teniendo cómplices en Chile, donde llegar y todo, ¿cierto? No, llegas acá, no hay problema. Decía, y ese curso esto es como lo que yo quiero. Como que se me prendió el bombillo. Yo dije, lo mío es la literatura infantil definitivamente, yo me tengo que meter por aquí.
pero ¿cómo me voy para allá? ¿Cómo me quedo sin trabajo y con qué voy a vivir en Chile? Así los amigos me reciban todo 2 meses. Y Ujú. dije, no, no se puede. Y vino la pandemia. Y el curso lo pusieron virtual. Ah, mira, Hice 8 cursos de ahí. 8. 8. Ibas a hacer un curso y terminaste haciendo Terminé 8. haciendo ocho cursos. Y eso sí era, ¿Qué sientes que eso es aprendiste? una felicidad. Sí, sí, es que si me hubieras visto en esas clases, yo era así, sonriendo, como una nube, volando, las 2 horas de cada clase, feliz. Qué maravilla. Pero es una felicidad tan impresionante, de que yo me pongo como rosudo, yo era así, y yo miraba y miraba esa clase, y yo miraba esas imágenes, y todo esto, y empezó a conectarse como todo. Los cuentos de los hermanos Grimm que me veía de niño, por qué me gustaba Andersen, que por qué La Sirenita, y yo, ay, es que yo escribo como así, es que lo mío está Ajá. así, es que lo mío tiene que un toque como de Andersen, y por qué, si yo no he leído todo eso. Y empecé a ver que eso era como lo mío. Sí, lo que te dije hace Y un yo, momento de que me hacías pensar en Andersen cuando hablabas de que tus textos se fueron yendo por fantasías sin planearlo, sino que los textos te iban saliendo. cuando empezaron a decirme compañeros de las clases que los cuentos míos tenían ese toque de Andersen, y yo, ese toque de Andersen, ese toque de los Grimm. Y empezó a transformarse en mi biblioteca, A la par. a la par de los cursos, porque entonces esos libros que yo veía allá, yo los quería aquí, y quería como desatrasarme de lo niño que no tuve, de esos libros infantiles, y empecé a comprar libros, era una endeudada, pero armé como bloques, está mi bloque de Anders en un cajoncito de los cuentos de él que he ido consiguiendo, que me regalan, lo que Ajá. compro nuevos o en anticuarios, encuentro un libro de Andersen y lo compro. Entonces se armó mi cajoncito de Andersen, se armó mi cajoncito de Caperucita Roja creo que tengo más de 50 libros, se armó mi cajoncito de Pinocho y se armó mi cajoncito de Alicia, que me dio un consejo para escribir literatura infantil. ¿Cuál? Alicia cuando empieza le dice a la hermanita, no me gusta lo que estás leyendo porque no tiene ni imágenes ni diálogos. Entonces, eso a mí se volvió como un lema. O sea, mis cuentos deben tener diálogos. Sí. Los diálogos hacen más ligeros los párrafos. Los párrafos deben ser más cortos para que no sean tan densos. Y empecé a pensar en la estructura como tal, no solamente el contenido, sino en la forma del cuento. Entonces, párrafos más corticos y los diálogos dan respiros. Y entonces eso para mí se hizo mucho más infantil y muy pensado en lo que Alicia le decía a la Y hermanita. es muy fluido. Hace Entonces que sea más fluida la lectura. eso lo aprendí de Alicia y entonces tengo mi rinconcito de Alicia que también está en mi biblioteca. Entonces yo dije, en ese punto ya llevaba por ahí 4 talleres en Chile y dije, yo quiero hacer un libro que tenga una estructura, ya, mire que ya empezaron a tener discurso. Yo quiero que este libro tenga la estructura de los cuentos de los cuentos rusos. Ujú. Yo quiero que las ilustraciones tengan una evocación de Billy Bean, que tiene marcos en cada ilustración. Yo quiero que además, ya que sí soy consciente de que Andersen está en esto, que tenga un aire de libro clásico, que los cuentos tengan un aire de literatura, de cuentos clásicos infantiles, que aparezca el espejito en algunas partes de Blancanieves, Ujú. pues que aparezcan cosas, que por aquí aparezca un patico en medio de la ilustración que está por ahí, es como quien dice el guiño a Andersen. Entonces ya empecé a hacer las cosas pensando en todo eso que ya había aprendido. Y empecé a decir al ilustrador, yo quiero esto, lo quiero de esta manera, yo casi que lo dibujaba y le decía esto, que tenga este marco, que tenga esta historia, que tenga esto acá, e hice los cuentos y salió un libro que me parece muy pensado en literatura infantil. Ahí sí ya me podía decir, ya escribo para niños, ya soy un escritor de literatura infantil y salió Cuentos del niño en mi hombro. Y ese ángel del que hablábamos al comienzo se convirtió en ese niño interior que era la búsqueda, ¿cierto? Ese ángel que yo decía al comienzo era ese niño que estaba muy presente en todo en mi cotidianidad, lo que yo hacía, lo que yo hablaba, lo que decía. Entonces yo decía, ya no es un ángel ya no es un ángel que me está susurrando acá historia, sino que es ese niño que todavía Ujú. está y que me dice, esto. Y Y que me vuelve a la ternura y que me vuelve a lo dulce. qué bonito ese camino que realizaste. Entonces, Y lo reconociste ya en el sexto libro. nos conocí en el sexto libro. El sexto. Nos faltan dos, tienes 8 Tengo y siete, tengo siete. 7, El otro, pero viene el octavo. el ¿Cuál es octavo. el 7? El 7 también fue producto de un concurso en Bogotá de literatura infantil
Se llamaba Primer Premio Nacional Yolanda Reyes. Yo ya sabía quién era Yolanda Reyes en ese momento, ya había estudiado literatura infantil en Colombia, en Latinoamérica, ya podía identificar escritores de diferentes partes, y eso es muy bonito porque es que cuando uno se mete en la literatura infantil empieza a encontrar gente muy bonita. Es que Los que escriben y los que están cerca es gente que no tiene sino corazón. ahí para que toquemos un tema y es la importancia de leer para escribir. Hay un discurso que decían en la vieja escuela y era que uno lee para tener vocabulario, que uno lee que para ser más culto, pero no, en realidad la lectura es un divertimento. Sí. Nos leemos porque nos gusta leer y no tenemos que hablar más bonito porque leemos. Pero sí, cuando ya tomamos la decisión de ser escritores, la lectura aporta un montón porque la lectura nos da cuenta, por ejemplo, que hablas ahorita de la estructura, de cómo se estructura un texto, de la forma en cómo se manejan algunos temas, de las estéticas especiales que tienen los géneros. O sea, leer en este caso como escritor es leer para formarse, porque nos formamos a partir de lo que ya se ha escrito, de la palabra escrita, y solo la podemos adquirir desde la lectura. Yo desconfío mucho, y tal vez es uno de esos prejuicios que todavía me cuesta soltar, y es desconfío bastante de los autores que no leen, o que se leen solo a sí mismos, o mantienen solo un tipo de lectura, porque la lectura para mí debe ser muy diversa, sí, porque me permite aumentar mi mundo literario, y así cuando me siento a escribir, digamos que tengo un montón de información o de alimentación, podría decirse, literaria, que ya cuando me siento a crear, pues fluye mejor. ¿Qué piensas vos entonces? Por ejemplo, Drácula. Sí. Drácula de Stoker, que me encantó ese libro en la universidad. Yo lo leía y fue muy bonita la experiencia porque yo leía un capítulo y por la noche se lo contaba a mi hermana. Entonces, mientras comíamos, yo le contaba lo que pasaba que había leído. Entonces, era un asunto que nos mantenía unidos y ella quería saber siempre qué pasaba con el personaje. Muchos años después, escribí un cuento de una bacteria que le da caries a Drácula. ¿Sabes? Drácula, ¿cómo va a morder si no tiene colmillos? Pues no tiene. Pero si yo no hubiera leído nunca nada de eso, no hubiera conocido el personaje, que es una historia de terror, ¿cierto? Para terminar haciendo, digamos, algo cómico de que Drácula pues, está mueco, ya no puede morder. Bueno, Edward, ¿y qué piensas entonces de los concursos? Que ganaste este concurso con el que sale el séptimo libro. El séptimo libro, un concurso en Bogotá, Premio Nacional de Literatura Infantil. Muy interesante volver a eso y mandé como, no sé, otros 50 cuentos, yo soy loco con eso. Mandé un montón de cuentos, escogieron algunos y tenía un nombre bonito, se llama Un viaje en sombrero. Entonces, digamos, Cuentos de Maquiel es esa exploración a la escritura. Mientras crecía es un asunto más personal. Entre los dedos me va llevando más hacia la literatura infantil, juvenil. Benilda me enfoca sobre lo infantil ya y habla del amor propio. Cuentos del niño en mi hombro explora, ya le da permiso al niño interior para que se exprese y ya define el escritor de alguna manera como su forma, su estilo. Y viene Un viaje en sombrero, que es una invitación a la imaginación. Es quien viaja en un sombrero. Un adulto dice, no, eso no es posible, pero un niño se permite eso. Entonces, es como ese viaje, en realidad, en todo lo que hago. Un viaje en sombrero son muchas historias también que tienen que ver con eso de soñar. De animales que hablan, ya como te digo, con más conciencia de lo que quiero hacer, con ilustraciones que a los niños les gusta también pintar. Y tengo una amiguita que tiene 5 años, que ella le empezó a leer creo que a los 3, y hace poco estuvo viajando con su familia por Sudamérica, y su libro de viaje era ese, Un viaje en sombrero. Qué bonito. Y le leía y le contaba a sus amigos, este cuento me gusta, este es mi favorito, y lo particular es que el cuento más largo es el que más le gusta. Y el cuento más largo tiene que ver mucho con los clásicos, que aparece un duende, que hay una profecía, ¿cierto? Que hay como un versito que dice todo esto, va a pasar esto si pasa esto. Y ese es el que le gustó.
Y yo, qué interesante, y es el que cuenta y les cuenta. Yo tengo un amigo que es escritor, ¿cierto? Es mi amigo mío y escribe ese es su libro, es mi libro favorito, y los llevo. Y está la conexión que ya empieza a verse muy marcada con los niños. Yo creo que ese libro es interesante también por eso. Y viene el último. ¿Y cuál será el próximo libro? Resulta que yo soy el octavo hijo de mi casa. Y este sería mi octavo libro también, mi octavo hijo. Es un libro que me costó mucho. Me costó mucho porque yo mismo lo ilustré y no soy ilustrador. Y es un ejercicio que requiere un tiempo extra. A mí me cuestiona mucho ser escritor de literatura infantil y depender mucho del ilustrador. Porque uno quisiera hacer muchas cosas, pero no siempre el otro tiene tiempo o no tiene la posibilidad económica también de eso. Entonces yo dije, ¿por qué no? Requiere una conexión especial para poder conectarse bien con ese ilustrador para que el libro... Sí, tengo un amigo ilustrador genial y he estado ahí, me ha apoyado y en este último libro también me ayudó un poco, pero sí me metí y lo ilustré yo. Y es una historia muy personal, yo creo que aunque es un cuento corto también, es una historia que tiene que ver mucho con el Eduard niño, pues, y su mamá, que fue como la que lo crió sola. Pues tenemos escritor para rato. Entonces ahí hay mucho, esperemos que sí, es un libro hecho con mucho amor, yo todas las cosas las hago con mucho amor, pero este libro está ahí, estoy muy metido ahí, lleno y por todo, y, ¿no? A la hora de que salga y de que lo lean y se enamoren de José Miguel. Qué maravilla. Eduard, muchas gracias por aceptar esta invitación para conversar de voz, de literatura. ¿Quieres decirnos algo, invitarnos a alguna reflexión o algo en específico para cerrar? Yo creo que es muy importante, lo mencionaste ahorita, leer por el disfrute. Sí. Y escribir por el disfrute. Que sea un asunto que sea natural, que no sea forzado, no tiene que permitirse hacerlo, que puede que se publique o no se publique. Escribir siempre es sanador y liberador. Escribir no es publicar. Escribir no es publicar. Uno puede escribir mucho y no haber publicado nada, pero escribir siempre va a sanar. Escribir siempre permite soñar. Escribir permite a uno viajar y conectarse con otros. Digamos que no necesariamente que sea impreso, así sea que uno mande el cuento por WhatsApp y el otro llegue y sienta cosas, eso importa. Yo creo que escribir tiene sentido para mí, en que me puedo conectar con otro y hacer que esa otra persona sienta algo. Esa pequeña emoción de una historia para mí hace que tenga sentido escribir y sentido ser escritor. Ser escritor de literatura infantil a mí lo que me da es alegrías. Maravilloso. Porque los niños son el mejor público que hay, no tienen filtros y te quieren de verdad, es honesto su cariño y es sincero lo que dicen. Y son supremamente agradecidos de que uno piense en ellos, de que se ponga a su altura y que hable con ellos en su lenguaje o por lo menos lo intente. Uno nunca será eso, porque finalmente, pero uno intenta eso, acercarse o estar con ellos y comunicar cosas, y eso es lo lindo. Y como eso me llena tanto, yo creo que seguirá siendo mi camino, porque la literatura infantil, además de que me conecta con la gente, me conecta con mucha otra gente y me conecta con libros que a mí me hacen vibrar mucho. Yo soy un buen lector de literatura infantil, me gusta mucho. Me gusta mucho lo que veo, porque yo busco la belleza y lo simple. Entonces busco un libro y yo lo compro y yo lo acaricio, yo me meto ahí, eso para mí es un asunto importante. Para mí un libro infantil es un asunto de trascendencia. Y puedo ser el niño que lo lee y puedo ser el adulto también que ve la otra parte. Entonces para mí son como dos disfrutes. Y aprecio mucho lo estético. La construcción del libro infantil requiere mucho trabajo y yo que sé que he estado detrás, cuando veo uno, yo sé lo que hay ahí y más valor le doy. Admiro los ilustradores, me encanta esa parte, soy feliz viendo los dibujos, la historia como tal, como se construye. Me parece un proceso muy bonito que involucra a mucha gente y muy valioso. Yo creo que todos los adultos deberíamos meternos a la escritura de vez en cuando de literatura infantil y dejarse pasarla bien. ¿Qué es lo que pasa en los papás ahora? Que ya están leyéndole a los niños muchas historias. Ellos leen también para los niños, pero lo disfrutan ellos también, porque encuentran otras cosas que los escritores también a veces les damos guiñitos a los adultos para que
encuentren cosas con las que se identifiquen ahí. Yo creo que eso es lo importante de esto, de lo bien que se siente uno y de lo bonito que puede hacer sentir a otros. Me alegra mucho que hayamos tenido este espacio, sobre todo porque si nos conocemos hace varios años y esta fue como la oportunidad de conocerte un poco más como escritor. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a vos y nos seguimos viendo y nos seguimos oyendo. Gracias a todos, recuerden, esto es más que literatura, nos vemos.